directora de la Fundación Forjando Futuros, y les damos la bienvenida, un agradecimiento muy especial por estar hoy acompañando a las víctimas. Como siempre hacemos eco de su voz y nos unimos en una causa común para exigir, además de justicia, la reparación para las miles de víctimas de personas que sufrieron la violencia paramilitar financiada por grandes empresas. Queremos saludar antes de iniciar a León Valencia, quien nos recibe hoy en su casa aquí en Pares, a Carlos Montoya, que es socio del Instituto Popular de Capacitación, a Juan Pablo Guerrero, que es el director del CINEP, a Olga Silva, directora de Humanidad Vigente, que está por acá, a Danilo Rueda, que aún no está presente, pero que hace parte y es director de Paz Es, a Francisco Henao, director de la Corporación Jurídica Gira Castro, a Gerardo Vega, que es socio fundador de la Fundación Forjando Futuros y hoy abogado, y por supuesto agradecer a las instituciones que están aquí presentes, a los medios de comunicación, a la Asamblea de Cooperación por la Paz de España, quien nos ha acompañado durante los últimos 15 años en estos procesos de defender y de buscar justicia para las víctimas, y pues un saludo muy especial para las víctimas que están hoy aquí presentes y que hacen parte no solamente de los procesos que representamos en todos los espacios que hemos venido trabajando desde hace 20 años en justicia y paz, en restitución de tierras, hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz, sino en otros procesos que nos acompañan y que hacen parte de esta lucha decidida de la Fundación Forjando Futuros y de las demás organizaciones que hemos mencionado en la defensa de la búsqueda de justicia para las víctimas. Vamos a darle espacio a las víctimas, porque este es un espacio de y por las víctimas, para que hagamos un pequeño acto simbólico antes de presentar esta propuesta que tiene que ver precisamente con una sentencia reciente de Chiquita Brands, y por eso nosotros vamos a presentar acá esta temática y vamos a solicitar al gobierno nacional que represente a las víctimas, que se haga presente con las víctimas para que la reparación sea efectiva, sea real y sea integral. Por eso entonces vamos a darle espacio a las víctimas en este momento. Bueno, buenos días para todos y todas. Agradecerles a cada uno de ustedes por llegar, por estar acá con nosotros el día de hoy y escucharnos. Este es un homenaje hoy a las víctimas que sufrimos el conflicto, somos víctimas del conflicto armado, víctimas de grandes empresarios. Hoy nos reunimos hombres y mujeres que hemos vivido el conflicto armado, pero que aún seguimos de pie resistiendo, buscando la justicia frente a la impunidad. Durante muchos años quisieron arrebatarnos las tierras y quebrarnos nuestro espíritu, no lo han logrado. El arraigo al amor, al amor profundo por nuestra tierra y la memoria de quienes no están, hoy es más fuerte. Traemos un puñado de tierra como símbolo de lo que perdieron, de lo que no pudimos cultivar, pero que sigue siendo fértil para nuestras semillas, que es nueva esperanza. También en este espacio quisimos traer alguna de las semillas ancestrales que reflejan la veracidad, el sabor, los saberes de nuestro territorio. Urabá no solo es banano, es un territorio fértil, diverso, que alberga grandes cantidades de frutas, verduras, hortalizas. Hortalizas autóctonas de nuestro territorio.
y traemos frutas de nuestra región. La traemos como símbolo de esas familias que perdieron su tierra, que padecieron hambres a causa del despojo. Familias que hoy continúan luchando por la restitución de sus tierras. Y este fruto que ustedes ven es el banano. Para muchos representa el desarrollo del trabajo. Pero así como nosotros también no han sido víctimas del extractivismo del banano. Del banano. Continúa la condena de miles de campesinos y campesinas que tuvieron que emigrar por los monocultivos. Son víctimas de las inspecciones aéreas, químicas, víctimas de la violencia paramilitar y de Chiquita Branco, a quienes hoy exigimos justicia, resarcimiento para nosotros. Para cerrar, quiero compartirles a ustedes la luz, porque la luz no solo simboliza el homenaje a las personas que ya no están. También simboliza la tenacidad, la esperanza, la fuerza que juntos y juntas construimos lucha para la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Qué pena. Hoy no solo escucharemos la voz y las peticiones de las víctimas, también reiteramos nuestro llamado urgente a la justicia, a las autoridades y al Estado para que avancen en su reparación. Por eso lo que vamos a revelar en unos minutos sobre Chiquita Branco tiene un profundo significado. Es información que reafirma la responsabilidad de quienes financiaron la violencia y que respalda el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Mi admiración a Forjando Futuros, porque llevan muchos años en esta lucha, y mi admiración por las víctimas y los liderazgos sociales de Urabá, de Mapiripán y de toda la costa, porque han afrontado esta gran batalla por la justicia, por la memoria, por la reparación. Siempre me conmueve mucho esto. Nosotros somos una fundación dedicada a la investigación y a veces hemos tenido investigaciones que nos ha conmovido mucho. Nosotros hicimos una vez una investigación donde entrevistamos 1.200 víctimas y la generosidad de las víctimas, la nobleza con que encaran la vida, la disposición a perdonar es muy grande, porque una frase que repetían era: nosotros queremos que esto no vuelva a ocurrir, queremos un país reconciliado para nuestros hijos, unas regiones reconciliadas para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y esa generosidad no ha sido bien retribuida por el Estado y por el país y por la comunidad o por los países extranjeros. Tenemos acá, esto abre un camino. Chiquita Branco ha sido 3 fallos contra Chiquita Branco, 2 en Estados Unidos y 1 aquí en Colombia. Este fallo, que ha salido en estos días de primera instancia, tiene que llegar a una segunda instancia para ratificarlo. Y lo que estamos haciendo aquí es que haya justicia y que el fallo de segunda instancia ratifique la sanción. Es la primera reivindicación de esta reunión. Chiquita Branco, pues, tiene 2 cosas, solo para decir 2 cosas, 2 muestras de su papel. Le pagaba a los paramilitares 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Eso en los millones y millones de cajas de banano, pues sí,
implica una fortuna enorme para apoyar una fuerza ilegal que oprimía, controlaba y retaba al pueblo de Urabá. Y ayudó, como ya es demostrado, y contribuyó a la entrada de 5.000 fusiles a manos de los paramilitares para iniciar esa gran expansión paramilitar hacia la costa, a toda la costa desde Urabá, los 7 departamentos, hacia el Meta y Mapilipán, hacia los Santanderes, de manera que fue Urabá es el gran laboratorio de construcción de un modelo de dominio paramilitar, y la empresa Chiquita Brands y los bananeros fueron grandes contribuyentes de la construcción de este modelo. De eso es que se va a hablar acá, y de las cosas que ha ido haciendo seguimiento varias fundaciones y organizaciones que están aquí presentes. Mi saludo para ellas, mi respeto para ellas, y sobre todo Forjando Futuros, en cabeza de Nora y en cabeza de Gerardo, han hecho una contribución muy importante. Seguiremos en esto, vamos a acompañar con todo nuestro esfuerzo, acompañarlos con toda. Una de las cosas bellas de Forjando y de muchas fundaciones en Colombia es que no son grupos de abogados que también tienen su papel, y es legítimo su papel, que están litigando con las víctimas y obteniendo unos recursos importantes en ese litigio. Y uno pues respeta esa labor, porque pues la gente tiene que cobrar por sus oficios cuando lo hacen frente a las víctimas. Pero la diferencia es que nosotros no tenemos ningún interés en cobrar nada a las víctimas, incluso si se ganan grandes pleitos, y este es un gran pleito. O sea, si logramos que la Chiquita Brands, los dineros con los cuales han sancionado a la Chiquita Brands, vengan a las víctimas, habremos tenido una victoria enorme, porque es mucho dinero. Bueno, muy buenos días, Juan Pablo. Mi nombre es Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP. Como le hemos mencionado a Gerardo, a Nora, directora de Forjando Futuros, para nosotros acompañar esta acción de incidencia y acción de edificación de las víctimas es absolutamente fundamental. Quisiera simplemente colocar dos ideas. La primera es, el caso Chiquita Brands evidencia cómo realmente un sector, un amplio sector empresarial financió el conflicto, y cómo este conflicto generó impactos, especialmente violencia subyacente en comunidades campesinas del Magdalena, del Urabá antioqueño y de otras zonas del país. Y lo segundo es que es una obligación del Estado colombiano no solamente reparar las víctimas, sino también no dejar prescribir el proceso. Y es parte del ejercicio por el cual estamos acá presentes con este grupo de personas valientes que dan la cara por miles y múltiples víctimas en el Urabá antioqueño. Eso es, mil gracias. Bueno, ahora le damos paso a Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, quien nos presentará el caso y dirá cuál es la propuesta que tienen hoy las víctimas para el gobierno nacional. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, mis compañeros de organizaciones no gubernamentales, a las personas afectadas por el conflicto armado. Ustedes aprecian en esta pared de acá, esos son certificados de libertad y tradición. Esa es la última prueba de la propiedad, dice el derecho colombiano. Me va a permitir acercarme acá. Estas todavía son fincas previos, hay 73 fincas cuya extensión es de 4.000 hectáreas. Estos son los certificados. Para los periodistas, podrán ustedes acercarse, mirar esto acá. En todos dice, hay una coincidencia de una empresa que se llama Agrícola El Retiro S.A. Estas son las propiedades que hoy todavía están a nombre de Agrícola El Retiro S.A. ¿Quién es Agrícola El Retiro S.A.? Fue una de las fundadoras de Banadex, año 1989, y Banadex, a su vez, era 100% de Chiquita Brands. O sea, ha habido un entramado jurídico
para tener unas propiedades que hoy aún conservan. Ustedes podrán ver en cualquiera de estos certificados. Yo les pido a los periodistas, si ahora, si tienen tiempo, miren, ahí dice Agrícola del Retiro S.A. Esa empresa y 3 más que constituyeron ellos en 1989 aún conservan esas propiedades. 4.000 hectáreas en la zona donde está Puerto Antioquia. Estos certificados son de hace 15 días, estos no son certificados antiguos. Yo lo digo para que usted, esta es, como diríamos, la prueba reina, ¿no? Estas son las propiedades. Bueno, ¿qué ha pasado con esas empresas? Esas empresas, como lo dijo León, financiaron 3 centavos de dólar por caja exportada a través de las Convivir para los paramilitares. En el solo Urabá hay 54.000 víctimas inscritas ante la JEP. Están aquí personas también de Mapiripán, 2 mujeres que les tocó la masacre de Mapiripán, ellos y sus familias desplazados de sus tierras. Pues con ese dinero, que está demostrado $1.700.000, lo que está demostrado hoy contablemente, pagado entre otras por Agrícola del Retiro, Chiquita Brand, Banadex, fue que hicieron todo lo que hicieron en una región como Urabá, y no solamente allá, en 7 departamentos más, porque entraron 5.000 fusiles, y nosotros hemos indagado y le hemos preguntado a Salvatore Mancuso en las diligencias judiciales que qué pasó con los fusiles. Digo, eso se repartieron en toda la zona Caribe, los 7 departamentos de la zona Caribe y Mapiripán. O sea, el daño no fue solamente allá, fue en 7 departamentos más y en una zona muy específica, Mapiripán. ¿Por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque el fallo, este es el acuerdo que celebró Chiquita Brand en el año 2007 con las autoridades judiciales de Estados Unidos. Un acuerdo. Este es aquí, está en español, la traducción, año 2007. ¿Qué logró Banadex y Chiquita Brand en el 2007? Inmunidad. Inmunidad para que no les adelanten procesos penales a los directivos de Chiquita Brand en ese estado de Estados Unidos. A cambio, ¿qué pasaba? Que ellos pagaban una multa de $25 millones. Los que quieran pueden tener la copia del fallo. Este es el fallo, esta es la decisión, perdón, del acuerdo convalidado por las autoridades judiciales. $25 millones. ¿Dónde están esos $25 millones? Pues en la tesorería del Estado de Estados Unidos. Porque era para pagarle al gobierno de Estados Unidos. Ese es el acuerdo. A cambio de eso, inmunidad para los directivos de Banadex, Chiquita Brand. Eso fue lo primero. Y ellos aquí reconocen haber financiado. ¿Cierto? Este es un reconocimiento que hace Chiquita Brand sobre ese tema. ¿Por qué se presenta eso? Recordarán lo de las Torres Gemelas 2001. En el 2001 cambia la legislación norteamericana y prohíbe que cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos financie grupos que han considerado terroristas el propio Estado norteamericano. Entonces Chiquita Brand se acerca al propio Estado, eso fue en el 2001, en el 2004 se acercan y dicen, mire, nosotros hemos estado financiando una organización que ustedes consideraron terroristas, que son las autodefensas. Está escrito, está el reconocimiento y está el pago de la multa. Lo que pasa es que ese dinero queda en Estados Unidos, no viene para las víctimas. Esa es la primera. Luego en el 2024, un tribunal norteamericano falla y condena a $38 millones para que le paguen a 9 familias. Este es del 2024, el año pasado. A Chiquita Brand otra vez. Y acá en Colombia no había pasado nada. Nosotros hemos estado con las víctimas, con organizaciones, diciendo, oiga, pero ¿qué pasa en Colombia?
¿Qué pasa? Hasta que al fin, el 22 de julio de este año, la juez sexta penal del Circuito Especializado de Antioquia, después de 18 años de estar eso en fiscalía, toma una decisión, porque ya va a prescribir, toma una decisión, este es el fallo, donde condena a 7 exdirectivos de Chiquita Brand a 11 años, 3 meses de cárcel y una multa de 14.000 millones de pesos. ¿Qué pasa con esos 14.000 millones de pesos? Van para el Consejo Superior de la Judicatura para las necesidades que tiene la rama judicial. Y entonces permanentemente estamos diciendo que la centralidad son las víctimas, lo más importante son las víctimas, pero el momento en que le toca reparar, el dinero queda en otro lado. ¿Me hago entender? Ahí está pasando eso con las víctimas que alegan haber sido afectadas por Chiquita Brand. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que sea el propio gobierno nacional, agradecemos la presencia de la Consejería de Derechos Humanos, ayer tuvimos la oportunidad de hablar un momento con la doctora Lourdes, sé que hay a través del streaming, ¿cierto? Que están otras autoridades pendientes de esta reunión, Fiscalía, Consejería de Paz, pues gracias a ellos por estar conectados también. Que sea el propio gobierno nacional el que lidere una convocatoria, una citación, una reunión con esa empresa que ha sido condenada 3 veces y que tiene una responsabilidad para reparar a las víctimas en Colombia. ¿Por qué estamos haciendo esa propuesta? Que sea que el Estado colombiano asuma, que el gobierno asuma un liderazgo allí, una responsabilidad allí, y que siente a Chiquita Brand. ¿Por qué decimos que es posible? Porque esa empresa hizo un acuerdo con un abogado de Estados Unidos, Paul Rolf, él lo explicó en el periódico El Tiempo Largo, de pagar a cada víctima, víctimas anteriores a 1997, pagar $1.500 dólares, como 3,5 millones de pesos, y pagar a las víctimas ocasionadas entre 1997 y 2004 $3,500, como 12 millones de pesos, y lo han venido haciendo, y abrieron oficina en Apartadó, Medellín, y están convocando. Varias de las personas presentes han estado allí. Hay un formato donde dice eso, les pagan eso, pero quedan con la prohibición de hablar más de Chiquita Brand. Eso dice el formato. Si no podrán adelantar nueva reclamación, no podrán adelantar quejas, ni hablar de estos temas de Chiquita Brand. Bueno, hicieron ese acuerdo con un abogado particular de nacionalidad de Estados Unidos, pero bueno, ¿y el gobierno qué? El gobierno debería liderar. Nosotros hemos estado haciendo esto, ¿cierto? El CINEP, el IPC, Fundación Forjando Futuros, los compañeros que están, Danilo, qué pena saludar a Danilo, que ha estado con nosotros todo este periodo, acaba de llegar, estaba viajando. Hemos estado todo este tiempo liderando eso. Debería ser el gobierno, ¿cierto?, el que lidere eso. No bufetes de abogados y organizaciones gubernamentales. Nosotros podemos ayudar, pero es una responsabilidad del Estado liderar eso, porque eso no fue cualquier cosa. Digo que en la sola JEP hay 54.000 víctimas inscritas. Eso es lo que estamos planteando para poder reparar a esas víctimas. ¿Y ahí con qué? Es que aquí estamos demostrando que todas estas 73 fincas que están acá, el Estado debería tomarlas, incautarlas, monetizarlas y pagar a las víctimas. En promedio, lo que calculamos de estas 73 fincas en un promedio de costo hoy en día, porque son fincas que están al lado del puerto, son fincas bananeras fundamentalmente. Eso es
más de 4.000 hectáreas serán 1.500.000 millones de pesos. En un cálculo mal hecho, más cercano, serían 30 millones de pesos en 54.000 familias por esos recursos. Eso es lo que buscamos, que haya una reparación. Ustedes podrán decir, bueno, ustedes están muy... El tema de los bienes, claro, deseamos que haya justicia, que haya verdad. No estamos ni siquiera con el afán de que haya cárcel para nadie. Es que haya verdad para que haya reconciliación y Colombia pueda entrar a una, y no repetición, que eso no se vuelva a repetir, ¿cierto? Que es al fin y al cabo lo que queremos. Pero también que haya reparación de esas víctimas les causaron empobrecimiento. Tuvieron que dejar la tierra, el colegio de los hijos, el empleo y enterrar a sus muertos. Eso causó empobrecimiento en las familias. Eso daña económicamente también a las familias. Y tienen derecho entonces a que haya una reparación. Yo quería tocar estos temas, eso es lo que hemos planteado. No sé si dentro de todo esto bueno, aquí tenemos, allá están los certificados de libertad y tradición y tenemos un mapa donde están ubicadas las fincas, que acá aquí nos quedó como en contra para los periodistas y para, si ahora quieren tomar, aquí están esos predios, donde están ubicados, las líneas rojas, los mapas rojas, los mapas, todo eso, aquí eso está pegado a Puerto Antioquia, eso en el Golfo de Urabá. Eso no está a 2 horas, 3 horas, no, está a 20 minutos, a 5 minutos, ¿cierto?, del puerto. Esas son las fincas estas, está Puerto Antioquia y están aquí. Está el casco urbano apartado, está Turbo, Carepa, Chigorodó, en esa parte están. Esas fincas, que tienen un alto valor económico. Entonces, y aquí está el listado, perdónenme, para que los que quieran mirarlo en detalle, están el número de las 73 propiedades, está aquí la dirección catastral. En estos documentos aparece la dirección de catastro, donde está registrada el catastro. Por eso alguna podrá decir sin nombre. Y el nombre de las fincas cambia, de acuerdo al dueño, ¿no? Cambia, le ponen un nombre, le ponen otro, de acuerdo a la administración, pero lo que no cambia es la matrícula. Este listado que está aquí y el número, del número 1 hasta la 73, con cada número de matrícula debe coincidir plenamente con los certificados que hay aquí. Entonces, eso era lo que queríamos presentar. Esas son las fincas o predios, como le llamen, plantaciones bananeras que están allí. Eso es lo que hemos hecho, es lo que hemos trabajado. Agradecerle, vamos a darle la palabra ahora. No sé si ahora podemos resolver preguntas, inquietudes, lo que haya. Pueden acercarse al periodista si quieren. En cada una de estas fincas, adentro, ustedes observarán que está subrayado quién es el último propietario, que es Agrícola El Retiro S.A. Voy a referirme únicamente, para finalizar ya, a esto, porque ya me lo quiere Agrícola El Retiro S.A. Agrícola El Retiro fue creada en el 1989. El mismo creador de Agrícola El Retiro crea 3 empresas más y 2 meses después fundan Banadex. Ellos mismos. Fundan Banadex, que es a la vez de propiedad de Chiquita Brand en un 100%. ¿Dónde comprobamos eso? En este acuerdo del año 2007. Que Chiquita Brand reconoce que Banadex es 100% de Chiquita Brand. Cuando Banadex se va en el 2004, le vende todas sus propiedades a Panacol, una comercializadora acá de Colombia. Y Banacol es propietaria 100% de Agrícola El Retiro. Es una sociedad anónima. Entonces es como le diría 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿no? Es el mismo propietario. Es una cadena de tradiciones para eso. Hoy Banacol hace parte de un grupo empresarial más grande llamado Greenland desde el año 2020.
pero lo que están son las propiedades todavía ahí. Chiquita Branch y sus asociadas. Ahí le decimos al gobierno y a las autoridades judiciales, oigan, tomen esas propiedades e indemnicen a las víctimas. Yo quería dar la palabra finalmente a Carlos, perdóname, Carlos ha estado trabajando todo este tema de los mapas y... ¿cierto? Pues, Carlos, por favor. Gerardo. Buenos días a todos y a todas. Pues solamente nosotros venimos a complementar algo que se ha hecho desde el 2020 cuando se presentó este mapa a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y también hizo parte del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, aquí ya está Gloria Cuartas, que es la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, que ella es víctima acreditante de la JEP y con quien hemos elaborado esta cartografía desde 2020 y queremos compartir 3 puntos fundamentales en este ejercicio. Uno, es que ¿por qué no le gusta el Acuerdo Final de Paz a algunos sectores? Porque hay un punto que dice el acuerdo que es el catastro multipropósito. ¿Y qué dice el catastro multipropósito? Mostrar quién tiene la propiedad de la tierra en Colombia. Y este ejercicio nos permitió identificar los predios del agrícola del retiro. Esto ya lo teníamos identificado en el 2020, lo entregamos en la JEP y también la Comisión de la Verdad y hizo parte de la exposición Huellas de Desaparición, que también puede hacer eso. ¿Qué permite ver eso también? Les quiero decir el segundo punto que queremos hacer con este planteamiento desde la propuesta de pensamiento geográfico que lidera Gloria Cuartas es, 1, los predios están cerca de Puerto Antioquia. ¿Qué significa? Y algo que le faltó al punto Gerardo agregar, más o menos el avalúo comercial de esos predios que están en Puerto Antioquia está alrededor de $1 billón. $1 billón. Segundo, vamos a hacer un poco aquí, es que pasaron 3 hechos de violencia alrededor de los predios. Pasó la masacre de Punta Coquitos hacia la izquierda, un poquitico allí. Entonces me hago por acá para que quede más fácil. Aquí fue la masacre de Punta Coquitos. Esta masacre de Punta Coquitos y Honduras y La Negra es donde aparecen por primera vez involucrados empresarios, fuerza pública y narcotraficantes. Ahí por primera vez mencionan a Pablo Escobar. Y curiosamente en esta zona aparecen predios del agrícola del retiro. Segundo, la zona de restitución de California. Aquí hay familias de los reclamantes restituidos, predios alrededor de California. Entonces sabían lo que estaba pasando en la zona. Y también el recorrido de las fincas donde pasó la masacre de Honduras y La Negra. Algunas de esas fincas pasó ese recorrido donde se cometieron el asesinato de los integrantes que estaba haciendo ahí. Adicionalmente, sobre la vía que pasa para ir al puerto, asesinaron a sindicalistas y ahí aparecen predios cerca de los sindicalistas asesinados. Entonces lo que queremos mostrar es que los dueños de la empresa podían haber aportado en algún momento sobre esos 4 de violencia: la masacre de Punta Coquito, la masacre de Honduras y La Negra, el despojo de California y el asesinato de líderes sindicalistas. Todos esos predios pasan alrededor de ellos. Y tercero, es que nos parece algo muy particular, es que el señor Reinaldo de la Hoz, que uno siempre le haría la pregunta y siempre lo he hecho en varios espacios, que es como el gran intelectual, que diría como un poco del dolor, y que fue condenado por eso, es que fue el que se pensó toda esa estructura empresarial y posiblemente todas esas fincas que se adquirieron. Y yo le hacía una pregunta, es, en 1997, cuando Urabá colocaba el 45% de todos los desplazados, de víctimas de abandono del país de tierra, el 45% de casi todo el país lo puso Urabá en 1997. Ese señor adquiría la mayoría de estas propiedades en 1997. En diciembre de 1997 él está en una notaría adquiriendo todas estas propiedades. Preguntas éticas, porque muchas veces en la prensa de la época decían que los empresarios estaban muy agobiados, pero curiosamente los datos muestran lo contrario. Queríamos hacer este ejercicio y nos juntamos con Gerardo, con Pares, con el CINEP, todo eso porque también soy socio del IPC, pero con Gloria Cuarta hemos trabajado eternamente esto. Escribimos, entregamos y ponemos esto a disposición. En este momento, la Fiscalía General de la Nación sabe el tema de la Dirección de Justicia Transicional y ya le aportamos en un caso similar donde ya hubo un fallo. Ya hubo un fallo donde se mostró un patrón de ocultamiento de tierras, nosotros aportando la información del catastro. En esta segunda etapa ponemos esto público porque queremos, como se dice, una alternativa de reparación.
y que con la Consejería de Derechos Humanos nos juntamos y obviamente porque vamos a aportar este ejercicio y otros más donde estamos ayudando, como los del caso de Angulo Osorio, que declararon ante la JEP sobre el masacre de la Águila y la Granja. Tenemos ubicados los predios, algunos de ellos sobre Hidroituango, y también sobre el caso de La Escombrera, donde un predio es del municipio de Medellín. En La Escombrera, uno de los predios que donde ocurrieron los casos es del municipio de Medellín, y el municipio de Medellín no hizo nada durante ese tiempo. Queríamos compartir este ejercicio, un ejercicio de mostrar que el acuerdo de paz sí sirve, que a algunos actores no les gusta y que tenemos la alternativa de aportar la verdad, pero también dar la oportunidad de buscar alternativas de reparación, como proponía Gerardo al final de su intervención. Muchas gracias. Carlos, regálanos tu nombre, Carlos. Vale, Carlos Montoya, soy asesor de Gloria Cuartas y obviamente socio del Instituto Popular de Capacitación. Vamos a dar en este momento la palabra a un líder campesino que muchos de ustedes lo reconocen porque ha representado a las víctimas de la región del Urabá antioqueño por muchos años, quien nos va a presentar también la propuesta por parte de las víctimas. Carlos Páez. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecerle a la Fundación Forjando Futuro por brindarnos el espacio de poder llegar hasta acá. Todas las otras organizaciones a las cuales también están aquí, ¿cierto?, aliadas en este proceso, a los medios de comunicación y a nuestros compañeros que hoy nos acompañan en esta lucha. Nosotros como víctimas del Urabá venimos con esa lucha hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo porque antes de la desmovilización de los grupos paramilitares ya habíamos un grupo de campesinos tratando de recuperar mucho de lo que se nos había perdido, ¿cierto? Pero era imposible saber de pronto todo esto porque antes de la desmovilización la verdad no empezaba a salir. Hoy empieza a salir la verdad y hoy empezamos a contar con unos fallos que nos favorecen en cierta medida, ¿cierto? Pero la exigencia que hacemos desde Urabá y de todas las víctimas es que hoy estas empresas, estos empresarios realmente indemnicen a las víctimas y resargan el daño causado que hicieron en su momento. ¿Por qué? En Urabá, las más de las 500.000 víctimas que hoy hay reconocidas ante la JEP, que eso es apenas un poquito, sufrieron asesinato, desplazamiento, quedaron niños huérfanos, mujeres viudas, ¿cierto? A muchos se les truncaron sus sueños, que no pudieron salir adelante por el desplazamiento. Hoy le exigimos al gobierno nacional una reparación integral para las víctimas, ¿cierto? Y que estas empresas sean condenadas y que devuelvan la plata, que esta plata no se vaya para, digamos, fortalecimiento institucional. Si el centro son las víctimas en algún momento, cuando conviene, que el centro sean las víctimas también para que lo reparen, ¿sí? Para que los niños, las niñas que vienen levantándose hoy tengan un mejor futuro, que no sea que vuelvan a vivir lo que ya a nosotros nos tocó vivir en su momento. Muchos de los que estamos hoy aquí no éramos los dueños, sino eran nuestros padres los que estaban ahí, los que eran dueños de esas propiedades, y les tocó salir, y a nosotros nos tocó salir con ellos, ¿cierto? Hoy ya nuestros padres no están, la mayoría ya faltaron, ¿cierto? La mayoría ya se fue, pero los que estamos aquí estamos exigiéndole al gobierno nacional y agradeciéndole a todas estas organizaciones que nos han venido acompañando desde muchos años en esta lucha, que es una lucha que hemos tenido también muchas pérdidas, pero yo creo que hoy se ha logrado al menos ponerla públicamente, y este fallo de hoy es digamos, un paso que se da, que no nos vamos a desanimar, que vamos a seguir luchando, y la invitación es que
ustedes como medios de comunicación coloquen esto en público. Hoy solamente no se diga que hubo un fallo y que ya ese fallo es para fortalecer instituciones. No, este fallo debe ser para reparar a las víctimas de conflicto. Damos la palabra a Olga Silva, directora de Humanidad Vigente. Gracias. Buenos días a todas y a todos, especialmente a las víctimas que hoy están acá, no solamente del municipio de Urabá, Antioquia, sino también a las víctimas que desde Humanidad Vigente hemos venido acompañando, caminando de la mano con ellas, que son víctimas de las masacres de Mapiripán, porque en Mapiripán no hubo una masacre, fue una concurrencia de hechos que constituyeron varias masacres entre el 97 y 98, años 2000. Y agradecemos este trabajo que ha venido haciendo organizaciones como Forjando Futuros, el CINEL y PC, que hoy presentan aquí con una propuesta de alternativa de reparación, porque en efecto las víctimas de Mapiripán, que también, como ha estado demostrado en fallos, ¿cierto? Y como bien lo dijo aquí Gerardo, pues sufrieron la magnitud desproporcionada no solamente de los crímenes que se cometieron en el municipio de Mapiripán Meta, sino también los daños que no han sido reparados, 28 años de impunidad. Hay muchísimas víctimas que no han recibido absolutamente nada por parte del Estado, porque efectivamente en su momento no, por miedo, por falta de condiciones de acompañamiento, no pudieron, no se registraron, y hoy están reclamando incluso la posibilidad de que les restituyan ese pedacito de tierra que perdieron, pero que no ha sido posible. Entonces esto se convierte en una oportunidad, ¿cierto?, que efectivamente se avance en la reparación material, pero también en esa reparación que han venido reclamando y que tiene que ver con la verdad, y es conocer efectivamente quiénes se beneficiaron de estos crímenes, quiénes han sido los financiadores, como en este caso de Chiquita Brands, que con los recursos que proveyeron se compraron armas, pertrechos, se hicieron vuelos desde Urabá hasta Mapiripán Meta para cometer toda esta suerte de crímenes. Entonces, enhorabuena que esta propuesta que sale desde acá contribuya efectivamente a tener como centro las víctimas, que efectivamente eso que se utiliza en todos los documentos, acuerdos, normas, se materialice y se vuelva realidad. Entonces agradecemos eso, y nuevamente mi reconocimiento a ustedes como víctimas que no han descansado por esa exigencia de derechos fundamentales a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las víctimas de Mapiripán que también hoy acompañan acá y que seguramente se sumarán a toda esta iniciativa, como se han sumado a muchas otras, de cara a que efectivamente se haga realidad la materialización de sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Damos paso a la señora María Cecilia Lozano, quien víctima de Mapiripán, y nos tiene también unas palabras. Gracias por este espacio que nos dan de estar pues contando también que desde un extremo de Colombia ocurrieron estos hechos de horror, y que coinciden también desde la otra orilla, que es Urabá, nosotras las víctimas de Mapiripán. Las víctimas de Mapiripán desde hace 28 años venimos exigiendo la verdad, la justicia y la reparación integral. Y dentro de estas demandas hemos reclamado a quienes han financiado y quienes se han beneficiado de las graves violaciones de derechos humanos, de las cuales hemos sido víctimas a través del desplazamiento forzado, el despojo, el desarraigo y otras múltiples violencias que hoy siguen en la impunidad. Existen fallos judiciales en procesos en Colombia y fuera del país que han demostrado que la Chiquita Brands financió grupos paramilitares, según las declaraciones de los que participaron en Justicia y Paz y la JEP y otras instancias. Con estos recursos compraron armas, se movilizaron del Urabá hasta Mapiripán para masacrar, para desplazar
y para despojarnos de nuestro territorio. Con las víctimas de Mapiripán sigue habiendo una deuda histórica de reparación. Nosotros de nuevo reiteramos que esto para nosotros significa mucho, ya que nosotros sabemos que varias multinacionales se reunieron en una parte del Urabá, donde planearon cómo sacarnos de nuestros territorios. Hoy de nuevo decimos que queremos la verdad, la justicia y la reparación y la devolución de nuestras tierras, porque para nadie es un secreto que Mapiripán es el tercer municipio con más despojo en Colombia. Quiere decir que esto fue todo un plan hecho realidad por estas multinacionales y con la complicidad del mismo Estado. Hoy decimos de nuevo verdad, reparación y garantías de no repetición. Bueno, vamos a abrir en este momento espacio para preguntas y de parte de los asistentes y de los medios de comunicación. Bueno, mientras se animan a hacer las preguntas, vamos a darle también aquí la palabra a Vanderlei Quintero, víctima del Urabá antioqueño, que también nos quiere dirigir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Saludo especial a todos los presentes y las presentes, a las organizaciones no gubernamentales, a mis colegas víctimas del conflicto, a los medios de comunicación y a todos los que han hecho posible este momento. Hablar de justicia transicional y de sus componentes de justicia restaurativa implica que la sentencia de primera instancia que condenó a la alta directiva de Chiquita Brand en Colombia quede firme en segunda instancia. Hablar de justicia restaurativa implica que lo que ordenó la juez en esa sentencia de los 14.000 millones de pesos llegue a quienes sufrimos los daños, llegue al Urabá, no a quienes administran justicia, porque quienes administran justicia cuentan con el financiamiento del Estado. En ese sentido, en calidad de víctima, exigimos a la justicia colombiana que esos 14.000 millones de pesos no vayan al Consejo Superior de la Judicatura, sino que lleguen al territorio, que lleguen a Mapiripán, en el Meta, que llegue a Turbo, en el Urabá, que llegue a Partadó, no que se quede en aspectos burocráticos en el sistema político y administrativo colombiano. Hablar de justicia restaurativa y sus componentes de reparación, verdad y condiciones de no repetición implica que el Estado colombiano persiga esos bienes a donde se encuentre, persiga esos predios y repare el daño causado a la población colombiana en su desplazamiento, en las desapariciones forzadas, en la tortura y en la compra de armas. Eso es hablar de justicia transicional y justicia restaurativa. Hablar de esos componentes implica, señores Estados, señores Justicia, que el financiamiento de Chiquita Brand antes del 97 a las guerrillas no quede en la impunidad, que también lo investiguen, que también hay culpables desde la fundación de estas mismas empresas. En ese sentido, entonces, exigimos de manera respetuosa al Gobierno Nacional, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de la República, a la Fiscalía General de la Nación, que estas simulaciones de traspasos, de dominio de estos predios sean perseguidos, sean puestos a disposición del Estado para que o redistribuyan esta tierra
o la vendan y compensen el daño causado en Colombia. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta de Andrés Fernández de RT. Buenos días. Por un lado, expectativa desde el lado jurídico, al poco tiempo que se tiene para una decisión de segunda instancia, de acuerdo a la información quizás que tienen ustedes, las víctimas, expectativa frente a esa decisión de lo que pueda llegar a suceder, y dos, si independientemente de esa decisión que se pueda conocer en segunda instancia, el proceso de reparación seguiría, por ejemplo, en los casos que se lleva desde la JEP, frente a los predios que han estado presentando el día de hoy. Es decir, si esa reparación, más allá de la decisión de segunda instancia, sí tiene una luz adicional en este caso. La JEP no. La JEP no. La Jurisdicción Especial de Paz, que en el caso 04, que es el que aborda la situación de el Urabá, no tiene funciones que le permitan definir mecanismos de reparación material. Puede exhortar, de la misma manera que lo hizo la jurisdicción en los tribunales de justicia y paz en los asuntos de sectores empresariales. Pero esos exhortos no significan que haya una decisión coherente con la exigencia de justicia que se está planteando aquí. La justicia ordinaria ha planteado una decisión inicial de una indemniza o de unos recursos económicos que irían al Consejo Superior de la Judicatura, no a reparar los daños causados por la empresa multinacional. Entonces aquí tenemos un problema serio y de fondo. ¿Cómo es posible que solamente, ya escucharon ustedes, 28 años después, se sigue reclamando verdad? No es venganza. Y todo está en absoluta impunidad en el caso de Mapiripán. ¿Qué coincidencia pudo haber tenido estas operaciones de desplazamientos múltiples en el Meta con financiación de los recursos de esta multinacional y el proyecto agroindustrial de Palma que se desarrolla por un internacional italiano en Mapiripán? ¿Hay coincidencia o no hay coincidencia? Segundo asunto, del problema de la justicia. En el caso del Urabá, son más de 28 años también en una misma situación sistémica de impunidad, que está en conexidad, según se puede deducir, con el desarrollo de la continuidad de un proyecto agroindustrial que tiene que ver con el banano, pero además con uno que se frustró de La Palma, pero con otros que tienen que ver con recursos forestales como la teca, pero además con el desarrollo quizás coincidente, como se ha mostrado en los mapas, con el desarrollo de obras de infraestructura. Es decir, la pregunta aquí es, ¿la justicia ha tenido la capacidad de prevenir la continuidad de daños sobre la población? Los sistemas de justicia ordinaria y llamados transicionales sí tienen la capacidad y la posibilidad de dar respuesta al derecho a la verdad, de garantizar la no repetición y de reparar a las víctimas. Todo pareciera indicar que no. De ahí que aquí hay que también realizar un ejercicio de discusión pública de la necesidad de una reforma real y de fondo a la justicia. Mientras la justicia sea dilatoria, negligente, corroída por los poderes empresariales, difícilmente los habitantes originales de los territorios podrán discutir con empresas criminales que operaran en derecho qué hacer con sus vidas y sus territorios. Mientras la justicia siga operando como lo está haciendo, difícilmente estas exigencias van a ser una realidad. Y el gobierno del cambio tiene la posibilidad de ejercer como poder ejecutivo la posibilidad de desarrollar una estrategia urgente de satisfacer algunos de los derechos de las víctimas, mientras una reforma a la justicia podría propiciar ese derecho pleno a la verdad
y a las garantías de no repetición. Simplemente para complementar esta parte, un pequeño punto de hilo, que es el tema de la prescripción que hablaba, ¿cierto? Hay varias interpretaciones. La juez en esta sentencia, la última, dice que este proceso prescribe el 17 de septiembre del año 2028. O sea, que está dando al tribunal 2 años, ¿cierto? Los abogados de Chiquita Brand dicen que ya prescribió, que eso ya está prescrito. Y van a solicitarle al tribunal eso, que declare la prescripción. En nuestras cuentas, prescribe en septiembre de este año, o sea, en un mes. Eso es de interpretaciones. No han dicho es que es un delito de lesa humanidad. Pues hay una interpretación sobre eso. No prescribe el delito no prescribe, pero los acusados no pueden estar toda la vida sub judice, o sea, sin que la justicia les resuelva. Tendrán que resolverles, así el delito no prescribe. Entonces es un tema de interpretaciones. Vamos a ver qué dice el tribunal cuando resuelva, muy probablemente eso irá hasta la corte, cuando resuelva el tema de las prescripciones. Nosotros lo que pedimos es que haya confirmación de la sentencia, que se confirme lo que se decidió en primera instancia, y segundo que no vayan a dejar prescribir este proceso. Es eso sobre ese punto. Hay otra pregunta por aquí. Sí, muchas gracias y un saludo fraterno de la Corporación Jurídica Gira Castro a las víctimas de Chiquita Brand que se encuentran en este momento acá, y un saludo también a los compañeros y compañeras de Forjando Futuros y del IPC que estuvieron a cargo de esta investigación. La pregunta está enfocada principalmente en lo que mencionó Gerardo previamente respecto a la ruta de las armas que en últimas terminaron en muchos de los departamentos del Caribe. Si miramos las tipologías del despojo en las zonas del Caribe, pues vemos obviamente la participación de diferentes bloques. En este caso concreto, pues el bloque de Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40, y lo que fue el despojo de lo que fue la zona bananera, Magdalena, lo que fue en este caso también el corredor minero en la parte del Cesar. Teniendo en cuenta, digámoslo, esta ruta de las armas y lo que fue el epicentro en la parte que están exponiendo el día de hoy, ¿qué investigaciones se tienen tanto en justicia ordinaria como en jurisdicción especial para la paz, en este caso teniendo en cuenta la apertura del macrocaso 008, sobre esta investigación en las armas que tuvieron que ver directamente en el despojo y en los masacres del Caribe? Gracias. Miren, pues esa es una versión de Salvatore Mancuso, hace 2 meses y medio. Yo represento víctimas, la fundación, pues, y yo en mi calidad de abogado de la fundación represento víctimas en los casos de la JEP, y ahí le pregunté, yo fui el que le pregunté si las armas que habían entrado a Urabá se habían utilizado únicamente en Urabá, y él contestó que no, que esas armas las habían utilizado en toda la zona Caribe y en Mapiripán. Entonces, que pues esa es la respuesta de ellos mismos. Entonces eso es como frente a la pregunta. Eso era la pregunta, ¿cierto? ¿No hay más? Bueno, como ustedes saben, nosotros acá en la Fundación Arcoíris, la Fundación Pares, hicimos toda una investigación muy grande durante muchos años en la expansión paramilitar y la relación entre la expansión paramilitar y la parapolítica y el despojo. Entonces, esto es, digamos, para nosotros es tan importante el foco sobre Urabá. Demórese los años que se demoren. Urabá fue el laboratorio donde se construyó todo el modelo de expansión paramilitar a todo el país. En 1997-98, la mayor tasa de homicidios en Colombia se dio en Urabá. Llegaron, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, fundaron ahí. Al año siguiente fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue ya el proceso expansivo. Se basó en esas armas, no solo se basó en esas armas, se basó en un acuerdo que lo ensayó Castaño y Mancuso de alianza entre
empresarios, políticos, paramilitares y tristemente también sectores de la Iglesia Católica, que fue una cosa muy importante. De Urabá en la parapolítica, pues de 17 parlamentarios antioqueños, 5 eran ligados a Urabá, de los que entraron en la parapolítica. De manera que esta expansión paramilitar que se gesta allí empiezan pero con una impunidad muy grande. Es que a Mapiripán llegaron con aviones, pero de Urabá salieron camiones con armas y urabeños, porque les decían después urabeños en todo el país. Llegaron los urabeños, llegaron a Almeda los urabeños, llegaron a los Santanderes los urabeños, y también al Costa. Les decían urabeños por eso, porque fue un proceso que construyeron en Urabá. De manera que la importancia de este caso es enorme. La importancia de este caso es enorme porque es como donde se gestó todo de esta nueva ola paramilitar, porque en Colombia hubo autodefensa y paramilitares siempre, pero la ola que surgió en 1997, del 94 llegó Castaño a Urabá, y entre el 94 y el 97 cocinaron todo esto. Esto tuvo un impulso grande cuando llega el gobernador, el expresidente Uribe, a Antioquia. Es gobernador inicia en el 95, 96, y esa es el gran impulso que tiene. Que eso lo llamaron, imagínense cómo es la ironía. Uribe llamaba eso la pacificación de Urabá. Ese fue el eslogan con que se hizo todo esto, la pacificación de Urabá. Y pues, claro, este evento que es convocado para un caso muy específico de esta reparación de Chiquita Orange, pues da para todo esto por las preguntas de los periodistas, y porque a uno, pues cada que aparece algo de esto le revuelve el alma y le trae toda la memoria de unos trabajos de investigación que nos costaron amenazas, nos costaron exilios y muertes también. Aquí hay personas que, como Carlos, como otra gente, que vinieron y acá y tenían líderes importantes. Había una líder, que Carmen Palencia, que después ella sufrió el miedo que tiene todo el mundo en una confrontación de estas y se fue al exterior, pero que inauguraron toda esta lucha. De manera que eso está supremamente documentado. Nosotros tenemos esa documentación, nosotros hicimos una investigación, bueno, llevamos 20 años, 25 años de investigación de estas cosas, y tenemos una documentación muy grande. Por documentación no se vara a nadie, digamos. Por investigación de cómo fue eso, no se vara a nadie, porque eso lo hicimos paso a paso. Cómo fue la expansión, cómo fue la relación con políticos, cómo fue la relación con empresarios. Hay cantidad de libros que hicimos la parapolítica, ahora hicimos, celebrando o conmemorando los 20 años de la investigación, otro libro sobre eso. Hicimos la economía de los paramilitares y escribimos otro gran libro sobre eso. De manera que sí tenemos documentación, nos bastará para este momento, que es el momento de la verdad. Y entonces, pues a los periodistas y a todos ustedes a veces le pedimos un poco excusas, porque esto era una cosa para un caso que es muy específico, lo de la Chiquita Orange, que no podemos perder el foco, porque eso también nos dará un camino para la reparación de las víctimas y un camino para hacer justicia frente a los terceros, que son los empresarios y los políticos, que apenas empiezan a estar en los banquillos, porque los que están en banquillos son los guerrilleros. Los que han estado en el banquillo son los paramilitares, han empezado a estar los militares también en el banquillo, pero los que no están en el banquillo son los grandes empresarios y los grandes políticos. Bueno, también ya hay un señor en el banquillo de los acusados, pero ya ven la dificultad que hay para juzgarlos, que llevamos 13 años haciendo este proceso del expresidente Uribe, y cada paso que se da se devuelve un tricito. Por ejemplo, estaba condenado en primera instancia y le habían declarado prisión domiciliaria. Pues ayer una tutela
le quita la prisión domiciliaria, que no es extraordinario ni todavía el fallo de segunda instancia de la condena que tiene por fraude procesal y fraude y soborno en un proceso penal. Pero son la lucha que es, damos un pasito adelante, otro atrás, un pasito adelante, otro atrás. De verdad que perdón que me haya extendido en este punto de la expansión paramilitar, pero es importante en el contexto en que estamos. Había pedido Carlos un minutico, por favor. Sí, había pedido, ¿no? Entonces, ¿quién más? Si no, pues dar paso de Nora, ¿cierto? A puedan hablar individualmente también. Yo quiero decir una cosa antes, simplemente. Hay presencia de víctimas acá, pues, Mapiripán, de Puerto Antioquia, de Puerto Picicí, de Tulapas, de Guacamayas, que son los casos emblemáticos más conocidos de Urabá, de California, ¿cierto? Ellos son las personas que viven allá, que habitan, que son Guacamayas, muy conocido, California, muy conocido, Picicí, muy conocido, Puerto Antioquia, muy conocido, Mapiripán. Ellos son esas personas para que ustedes tengan la oportunidad de conversar con ellos también de manera directa. ¿Sí? Buenos días, qué pena, Jesús Peláez, del medio digital elcapitolio.com. Para poder entender un poco la noticia, Chiquita Brands todavía tiene presencia aquí en Colombia o solo pues, ya se disolvió, ya solo está en Estados Unidos, ¿cómo es el tema? Pues, Qué pena, al principio, mira, aquí voy a repetir este pedacito únicamente. Estas son las propiedades, hermano, mira, aquí están 72 fincas agrícolas de Retiro. Sí, 73 propiedades que es de la filial socia de Chiquita Brands Banadex, que es lo mismo. Por eso pusimos esto acá. Si ustedes levantan esto, aquí en todas partes va a aparecer Agrícola del Retiro. Ya explicamos cómo es la sucesión de propiedades allí. Banadex, Agrícola del Retiro, fundadora de Banadex, a la vez de Chiquita Brands. Por eso estamos diciendo, esas propiedades son las que debe incautar el gobierno nacional y las autoridades judiciales para reparar a las víctimas. Por eso está vigente, están presentes todavía aquí, a través de sus filiales, de sus socias. Eso es lo que señalamos. Ellos formalmente dicen, salieron de Colombia en el 2004, le vendieron todo a Banacol. Banacol dueña de Agrícola del Retiro, Agrícola del Retiro fundadora de Banadex, Banadex 100% de Chiquita Brands. Está ahí toda la sucesión de propiedad, ¿cierto? Si no hay más, agradecerles, ¿cierto? Qué pena agradecerles que cada uno, si quieren entrevistar a las personas. Sí, muchas gracias a todos y todas por la participación. Entonces, damos espacio para que ustedes se puedan comunicar con las víctimas y hablar con ellos. Hay una terraza arriba. Hay una terraza a la que pueden hacer entrevistas también allá. Bueno, pues yo también quiero pues como aprovechar este espacio para pedir, bueno, no pedir tanto, sino que, bueno, ya hay unos reconocimientos. Hay unos reconocimientos, acá se están exponiendo. Yo creo que es importante que con una delegación para las víctimas, donde el director nacional de víctimas pues, se pueda reunir con nosotros y así avanzar con la reparación a las víctimas. Sí, esto va sustentado en lo siguiente, es que no es posible que en el Urabá antioqueño no exista un director territorial delegado, sino temporales, y que la dirección territorial Urabá tenga el encargo en Antioquia, en Medellín. No es posible las excusas de la Unidad para las Víctimas en mencionar que no existe operador logístico en el mes de septiembre. Ya estamos a 3-4 meses de terminar el año. Las preguntas que se hacen las víctimas es ¿cómo va mi reparación individual? ¿Cómo va mi reparación colectiva? A 4 o 5 meses de terminar el año. Un poco lo que hablamos con la organización Tierra y Paz y con todos es necesario, Carlos, una reunión con el director nacional, que incluso es nuevo, para examinar el estado de cosas de los procesos de reparación en Urabá, individuales y colectivos, y que se nombre con exactitud y claridad el director territorial de la territorial Urabá, Darien, que esto no se ha hecho, León ni Gerardo. Eso es la solicitud. Vamos a dar la oportunidad de que ya individualmente
se reúnan con los